Pausa Emocional, un espacio diseñado para el cuidado de la salud mental. Hola, soy Brenda Navarrete, especialista de psicología. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a explorar un tema fundamental para entender nuestro comportamiento y desarrollo personal, el sistema familiar. Nuestro objetivo es analizar cómo el sistema familiar influye de forma directa en nuestro comportamiento, nuestras creencias y valores. El enfoque sistémico familiar apareció en los años 50 en la búsqueda de poder entender el porqué de las conductas de un joven violento. En su proceso, se invita a los miembros de la familia para escuchar y observar las interacciones del sistema en donde crecía, encontrando la importante influencia en su forma de responder y reaccionar. No existen datos cuantitativos en relación al porcentaje de terapeutas que utilizan esta herramienta en el proceso de cambio de una persona. Sin embargo, quienes lo toman como base pueden explicar con detalle los cambios que se logran en cada caso, que sin duda, hablando del ser humano, cada proyecto terapéutico es único. Es importante señalar que este enfoque se utiliza tanto en la esfera familiar como en equipos de trabajo, en donde la forma de interacción, la comunicación entre los miembros, las alianzas, los vínculos y seguimiento de reglas son la base de la armonía del equipo o sistema. En esta ocasión nos acompaña nuestra especialista de psicología, Blanca Rivera Martínez. Tiene una licenciatura en psicología, diplomados en terapia sistémica familiar, logoterapia, neurobiología de la ansiedad y la depresión, primeros auxilios psicológicos, patologías conductuales, entre otros. Brinda atención psicoterapéutica a adolescentes, adultos, parejas y familias. Es tallerista y conferencista, docente a nivel licenciatura, tiene experiencia en programa de apoyo al empleado y forma parte del programa de atención en casos de crisis en SICA. Bienvenida, Blanca, ¿cómo estás? Yo leo aquí tu currículum, toda tu información y digo, wow, qué experiencia, qué enriquecedor tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Blanca? Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta entrevista con alguien tan proactiva como lo eres tú. Y sin duda, pues la experiencia viene de tantos años de trabajar en esto. Y bueno, pues aquí estoy para compartir mis conocimientos y espero que sea de mucha utilidad para todos. Sí, claro que sí. Yo creo que este es un tema sumamente importante, ¿no? O sea, que nuestro sistema familiar realmente influye en mi comportamiento. ¿Nos puedes explicar un poquito por qué es importante analizar junto con el cliente o paciente la estructura y funcionamiento del sistema familiar donde creció? Esta es una base, me imagino, ¿no? Para iniciar el tratamiento psicológico. Fíjate que tuve a lo largo del tiempo, pues uno va buscando herramientas para enriquecernos y poder dar la mejor atención. Sin duda, yo me enamoré de esta teoría y es algo que sí utilizo como base en cualquier proceso, ya sean niños, adolescentes o adultos, porque estoy convencida que nosotros somos un reflejo de esa línea del pasado, de esos aprendizajes que nos dejaron nuestras familias, los seres más cercanos, incluyendo los profesores. Y a veces pues vamos por la vida caminando sin darnos cuenta, sabemos que algo nos pasa, sabemos que no funcionan las cosas como yo quisiera y en el análisis pueden cachar, nos podemos ir cachando como, ok, esto le funcionó a mi mamá, a mi tía, a mi abuela, pero a mí no. Y me ha servido mucho, entonces siempre inicio un proceso terapéutico diciendo, me gustaría conocer un poquito brevemente cómo es tu sistema familiar y ellos ahí ya empiezan a comentarme si los papás existen, si vivieron juntos, si hubo un divorcio, si son familias reconstruidas, el número de hijo que eres, si eres único o eres el octavo, con quién viviste, porque a veces tienes toda una familia, pero viviste en casa de los abuelos o repartieron a los hijos y unos estuvieron con unas tías y otro con otros. En fin, yo creo que el que alguien te diga, por ejemplo, tuve un caso que me decía, somos 11 pero yo viví, a mí me mandaron con mi tía.
Ah, ok. Esa información ya te da un poco de luz para que en el futuro, de acuerdo a las pláticas que se van haciendo en cada sesión, la persona pueda entender sentimientos, actitudes, el cómo me comporto en la vida, si tengo temores, mi estilo de personalidad. Y claro que sí, y que muchas personas precisamente repiten, ¿no? Estos patrones de su Ujú, familia y como tú dices, todo tiene un porqué. Eh, ujú. ¿Es posible observar en la interacción social cómo se ve reflejado el estilo familiar donde crecimos? Definitivamente sí, y sí quiero aclarar que los conocidos o amigos siempre están pensando que nosotros estamos analizando fuera del consultorio y a veces no necesitas analizar fuera del consultorio, a veces tú te das cuenta que alguien es muy tímido o introvertido porque tiene unos papás muy estrictos, poco le han dejado explorar en la vida y entonces tiene miedo y es introvertido de ese sistema familiar. Entonces, sin duda, yo tengo un ejemplo que daba mucho en la universidad cuando arrancaba el proceso de desarrollo humano, desde el nacimiento hasta que morimos, y les decía, los niños llegan como el agua, transparentes, sin información, que hoy se sabe que llegan con mucha información, antes pensábamos que llegaban como a descubrir el mundo, hoy también se sabe que traemos una carga bastante fuerte desde cómo fuimos concebidos, pero sin duda sí llegamos a este mundo pues abiertos a que el papá, la mamá o los tutores nos vayan brindando desde la aceptación y el amor. Y de ahí pues viene el aprendizaje de todo lo que se sabe, el lenguaje, el movimiento, etcétera, pero esa aceptación, esa calidad que me dieron en esos primeros meses de vida, sin duda son clave para definir quién soy. No porque no lo puedas volver a cambiar, sí lo puedes modificar, pero te tienes que hacer consciente de esto. Y claro que sí. Oye, Blanqui, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no sé, yo mamá tengo un estilo ya toda una vida, ¿no? Papá tiene otro y queremos forjar a nuestro hijo? ¿A ti qué podríamos hacer como papás, por ejemplo? Esa es una pregunta muy importante. Cuando tenemos un proceso de terapia de pareja, justamente ellos no entienden por qué están chocando o no entienden por qué empieza a haber diferencia entre los padres. Y cuando acudes a terapia, el análisis de cada uno de los sistemas familiares a ellos les da luz como para decir, claro, no es que ella sea necia o ella esté obstinada en este estilo, es que eso es lo que ella aprendió, así como yo aprendí o decidí que iba a hacer ciertas cosas. Y bueno, pues la magia de un matrimonio o de una crianza en pareja es escúchate, llega a acuerdos, hagamos una mezcla de esos dos sistemas y elijamos por qué camino queremos caminar en este nuevo sistema familiar que nosotros estamos formando. Sí, claro, totalmente. Considero que es sumamente importante porque si bien sí yo tengo unas cosas, él otras, pero estamos los dos creando a un ser humano más, ¿no? Que sigue nuestros pasos y que depende de nosotros. Pues ahora sí que su estabilidad mental, ¿no? Que crezca sano. Ok, ¿existe un sistema familiar idóneo? Mira, idóneo sería aquel en donde la comunicación es clara, o sea, hoy se habla de comunicación asertiva, porque pues decimos, sí, sí nos comunicamos, pero la comunicación a veces no es asertiva y entonces llega el mensaje a medias y creo que lo idóneo es esta libertad de expresión que tenemos como seres humanos dentro de la pareja, donde estamos abiertos a la crítica, donde estamos Claro. abiertos a la retroalimentación y tenemos flexibilidad al cambio. Y justamente de ahí parte el que un sistema funcione mejor o más adecuadamente. ¿Qué significa eso? Pues que haya más cordialidad, que haya apertura. Por ejemplo, cuando vienen los cambios de desarrollo, no es lo mismo criar a un niño de recién nacido a un adolescente y justamente en el ciclo de la pareja, en la crianza de los hijos, los papás tienen un trato con el hijo cuando es pequeño y tienen un trato, deberían de tener un trato muy diferente cuando empieza la pubertad y la adolescencia. Y ahí es donde viene lo idóneo. Si hemos construido una comunicación asertiva, si estamos abiertos a analizar las problemáticas,
porque todos los papás tenemos muchas expectativas y creemos que nuestros hijos van a cubrirlas, pero ¿qué pasa si tienes dos hijos y uno resultó que tiene un TDAH, por ejemplo? Claro, La educación va a ser muy diferente a un chico o chica que, bueno, va cubriendo las expectativas porque dicen los papás por ahí, no da tanta lata, no, más bien es, pues, uno en mil, ¿no? Cada hijo va a ser diferente. Entonces, lo idóneo es irme adaptando a las etapas de desarrollo de los hijos, irnos adaptando nosotros también a nuestros cambios claro, como adultos, porque no es lo mismo que te hayas casado a los 20 y tantos y a los 40 tienes la primera crisis y entonces si no hubo la claro. comunicación y no nos acompañamos en esto, y anexo viene, por ejemplo, los padres, ¿no? Que van envejeciendo y entonces el sistema requiere de muchísima comunicación, de flexibilidad para el cambio de límites, de reglas y pues acompañarnos y cooperar para que las cosas funcionen. Eso es lo idóneo, irnos acompañando, irnos adaptando a los cambios como para que podamos seguir con esa armonía en casa, en el hogar. Sí, claro, totalmente. También esta parte que comentabas, ¿no? Las personas que tienen dos hijos, obviamente, pues no son iguales. Es decir, Ujú, quizá no me va a funcionar lo mismo con uno que con otro. Fíjate que ahorita que comentas esta parte, me acuerdo de hace un tiempo que observaba mucho a una familia que tenía un hijo chiquitito y uno en secundaria, ¿no? Pero al de ujú. secundaria lo trataban como chiquito, o sea, le amarraban las agujetas, o sea, imagínate, ¿no? Porque querían que para los dos fuera lo mismo. Ujú, Entonces, híjole, mientras uno ya estaba más avanzado y el otro apenas iba creciendo, uno como papá, siento yo, ¿no? Como que detenía el proceso del más grande, porque claro, a esa edad yo creo que ya sabía amarrarse las agujetas. Esos claro. detalles que tenemos que cuidar como papás, ¿no? Tener Que, un poco, o sea, la verdad es que yo creo que esa es la magia de que hoy la gente se abre a ir a un proceso terapéutico. No necesariamente tienes que ir porque hay una problemática, pero por ejemplo, esto es pues psicoeducación y a veces estas preguntas de cómo hago en la educación si tengo uno de secundaria y uno en preescolar, justo uno les explica, les puedes dar material para que entiendan cuáles son las necesidades de un adolescente y cuáles son las necesidades de un chiquito que ya lo vivieron con un adolescente, claro. pero justamente como ubicarlos y orientarlos, y eso también ha hecho que fluya mucho el proceso de una familia, sin duda. Sí, no, claro que sí, es sumamente importante. Digo, nadie nos enseña a ser papás, pero si alguien más nos puede dar esa herramienta que a lo mejor nosotros Exacto, no tenemos, pero al aprenderla podemos ejecutarla de una manera pues muy saludable para todos, ¿no? Para que sin todos duda. estemos bien. Ok, ¿podrías compartirnos un caso que hayas manejado con alguno de tus pacientes en donde sea posible observar que el comportamiento refleja esta influencia familiar? Pues mira, prácticamente yo creo que en todo se puede observar. Ahorita que hablaba de la pareja, tengo muy presente una pareja que es una pareja donde están reconstruyendo. Ambos ya tenían una historia, ya tenían sus hijos y se encuentran en la vida y deciden formalizar una pareja. Como amigos, como ellos decían, como amigos tenían una relación muy buena, pero no es lo mismo ser amigos a compartir un techo en donde algunos de los hijos, solamente de ella, sí compartían el hogar y ahí es donde empiezan las discrepancias. Justamente nunca habían analizado su sistema familiar y entonces ahí nos metimos un poquito a qué es el lenguaje del amor. Y el lenguaje del amor es justo esto de cómo me comunico contigo para decirte, pues sí, sí te quiero, ¿no? Y a lo mejor es sí te quiero porque te estoy dando tu lugar y no me estoy metiendo en los límites que tú le estás poniendo a tus hijos y ella espera que sí se meta, ¿no? Y Claro, hablando de la comunicación asertiva, me gustó mucho ver cómo ambas partes como que se quedaron muy asombrados de decir, es que yo nunca había pensado que a mí me habían educado de tal manera y por claro. lo tanto yo estaba tratando de respetar tu forma de ser y ahora tú me reclamas porque no me involucro, pero hablando se entiende la gente, nada más que dentro del enojo, cuando ya una pareja se enoja y se aleja, desgraciadamente, ella descubre eso, que cuando en su familia alguien se enojaba o había alguna dificultad, lo que hacían es me alejo.
Y Ok, entonces cero comunicación, el hablarlo, además el cómo lo sientas. Yo me acuerdo que en esa sesión lo senté uno frente al otro y entonces pero véanse a los ojos y observa qué te dice también su comportamiento no claro, verbal y ambos se dieron cuenta que los dos estaban dolidos porque se quieren mucho, porque lo que querían es estar bien. Y ahí como que, ¡pum!, se destapó de una manera muy gráfica es que yo pensaba, pues es que el yo pensaba es tengan estos espacios, claro, analicen un poco qué tengo de patrones de mamá o de papá y si esos patrones hoy están funcionando en la crianza de nuestros hijos, porque además estamos hablando de una familia reconstruida, claro, donde el hijo o los hijos que están viviendo bajo el mismo techo son de uno, pero no del otro. Entonces, ¿cómo quiero que se represente el rol masculino como el amigo, como la pareja, o si va a ser el papá? Son cosas que se tienen que hablar antes de decidir estar bajo el mismo techo. Pero, ¿sabes? Yo lo que te puedo decir es que cuando tú haces el análisis y vas hablando, por ejemplo, de las generaciones, de cómo fue tu mamá y cómo era tu abuela y cómo lo resolvió tu abuela, y entonces hoy puedes entender por qué tu mamá es a lo mejor poco expresiva amorosamente. claro. También los pacientes bajan el dolor y dicen, bueno, no puedo esperar que ella me abrace y me beses, ciertamente porque a ella nadie la abrazó ni la besó y nos queremos mucho, pero siempre es a la distancia, siempre es con una barrera de aquí estoy para ti, pero no sé abrazar. Y Claro, es, claro. ya te duele menos, al menos entender, y eso no implica que así nos vamos a quedar, implica que lo hablemos y empecemos a dar un pasito como para el abrazo, para saludarnos de beso. Si yo cambio en mi sistema, eso va a reflejarse en otro sistema, y entonces se sanan de alguna manera dos sistemas. Sí, sí, totalmente. O sea, es decir, comprender que nuestros papás también, ¿no? Se hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían para funcionar y yo lo acepto, lo comprendo, más no significa que yo tenga sus mismas herramientas. A lo mejor yo bajo este entendimiento, con mis propias herramientas, con mi propio proceso terapéutico, ¿no? A lo mejor puedo llevar a cabo otra cosa diferente, desde tanto sanar a mi mamá o a mi papá, ejercer yo mi propio estilo de crianza conforme yo mamá lo estoy haciendo con mis herramientas y para poder avanzar, ¿no? Claro, Ok, claro. Yo dime. creo que esa es la parte mágica de la terapia, hacerte consciente de y buscar la manera de modificarlo sin culpas, sin sentir que eso puede representar que ya no quieres a la mamá o al Claro, papá, sino más bien es, pues cada quien ya en un sistema, ya cuando vives con una pareja, empiezas un nuevo sistema y entonces lo importante es, pues hablar de esto, ¿no? Hablar de cuáles son tus valores, tus costumbres, claro. a qué reglas estabas acostumbrado y entonces aquí de qué manera lo queremos establecer como pareja y después como padres. Sí, claro. Imagínate qué impresionante esta charla de como pareja, ¿no? Tanto el aprender a escuchar como tú también expresar lo que sientes, aceptar lo que nos tocó vivir, pero entre tú y yo como pareja formar algo diferente, algo bueno Ujú, para nuestros hijos, entre los dos crecer como parejas, ¿no? claro, Qué bonito, o sea, realmente qué bonito, se dice bonito, pero es todo un proceso, es todo un trabajo mutuo, no nada más es de uno, sino son de ambas partes. Ok. totalmente. Claro, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a las personas, a las familias que nos están escuchando? Pues mira, yo creo que el mensaje es que se acerquen, que vean una oportunidad de cambio personal que te da crecimiento. Y si no va toda la familia, tú como representante de esa familia, sin duda se van a reflejar cambios. Basta con que una persona haga conciencia para que dentro de esa misma dinámica familiar se empiecen a sugerir cambios o con el cambio que tú empiezas a tener, ellos empiezan también a hacer esos cambios importantes, pausados si tú quieres, pero sí, sí me queda claro que muchos han ido de forma individual y cuando dicen, es que tengo esta dinámica que no está sana con la mamá, con la abuelita, con el primo, entonces analizando se puede uno ir dando como cuenta de en dónde me tengo que alejar, en dónde tengo que Claro, participar más, en dónde tengo que ceder
o a lo mejor desde la psicoeducación, ¿no? ¿Qué puedo plantear de una manera amorosa para que la familia empiece a hacer un cambio y pues podamos vivir de forma armónica? Sí, claro. Y mencionaste algo muy, muy importante, desde el amor, ¿no? Desde el amor Ujú, a los nuestros y a nosotros mismos también, ujú, ¿no? Oh, totalmente. claro que sí. Ay, Blanca, pues muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista, que así fue breve, pero al final de cuentas hablamos de tanto, ¿no? Me gustaría más adelante también hablar de esta parte que mencionabas hace un momento, ¿no? Los lenguajes del amor. ¿Cuáles son esos lenguajes del amor que tenemos? Porque yo como mamá, ¿qué lenguaje del amor tengo? ¿Cuál es el que doy? Estaría interesantísimo esta parte, ¿no? Claro, y si tú también pues nos brindas esta información, yo creo que sería algo muy bueno, una información muy Claro. enriquecedora para todos, ¿no? Claro, claro que sí, con mucho gusto, porque aparte dijiste algo importante, el lenguaje del amor no solo es con la pareja, también es con los hijos y, ¿por qué no? Hasta dentro de un círculo laboral, la gente puede esperar de ti que les sonrías todos los días o les lleves un detallito y tú les estás diciendo que te importan tus compañeros porque tienes otros muchos detalles que a veces la Claro. gente no se detiene a valorar, ¿no? Sí, sí, totalmente. A lo mejor para una persona el lenguaje del amor es puro material, ¿no? Y a lo mejor Ujú, el mío es el servicio, yo te ayudo, yo te... exacto. Wow, qué tema, ¿no? Mira, si nos seguimos y Muy pero bueno, bien, Blanquita, muchísimas gracias. Y a para tus las órdenes. personas, gracias. Y para las personas que quieren trabajar este tema precisamente de su sistema familiar, con todo gusto, nuestro especialista en de psicología Blanca puede acompañarlos en este proceso o con algún otro terapeuta de psica de igual manera. Asimismo, si gustan llevar este tema a sus empresas, también sería muy enriquecedor que nos contactaran. Aquí mismo en el link, en el video, están nuestros datos para que puedan buscarnos. Y pues de mi parte yo les agradezco muchísimo habernos acompañado con nuestra psicóloga Blanca, ¿verdad? Muchísimas gracias, Blanca. Bonito, bonito día. Gracias, igualmente. Nos Hasta vemos. luego.